le dijo a Eva, no comerás del fruto. Y lo primero, o a Adán mejor dicho. Y Adán le dijo a Eva y luego Eva comió y le dio a Adán y empezó la desobediencia. Así nos dice a nosotros hoy. No mintáis, dice. Los 10 mandamientos los sabemos todos, ¿o no? Yo no. ¿Cuántos cumplimos? Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ese es otro. No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio. Y es lo primero que a veces nosotros hacemos. Estamos en desobediencia. Honra a tu padre y a tu madre si lo deshonramos. Y así empezó la desobediencia. Vimos hace 8 días en Deuteronomios cuando decía la palabra del Señor, de todas las bendiciones que tenemos si obedecemos la palabra, pero también vemos en Deuteronomio 28 del 15 al 68 creo que es, de todas las maldiciones que tendremos si desobedecemos la palabra del Señor. O sea, tenemos consecuencias catastróficas en nuestra vida si desobedecemos, pero si obedecemos, todo marcha bien. Las consecuencias de la desobediencia. Las consecuencias de la desobediencia. El pecado es una de las consecuencias que nos separa de Dios. Desobedecer es transgredir la ley de Dios y no conocer a Jesucristo. Porque si nosotros le conociéramos de verdad, como decimos que le conocemos, no pecaríamos, no desobedeceríamos. Porque la palabra de Dios nos es clara cuando dice la Escritura, todo aquel que peca no ha conocido a Dios. Y todo aquel que peca es hijo del diablo. Y eso lo dice la Biblia. Eso no me lo estoy inventando. Decir, es que no. Si ustedes vayan a la Escritura, busquen, por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan en el Nuevo Testamento. Ayuda, José. Capítulo 3, versículo, ¿qué era? Primero 3, versículo 4. 3, 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y luego dice el versículo 8, miren lo que dice, y el que practica el pecado, ¿qué dice? Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero mire que él sigue diciendo, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo, para destruir las obras del diablo, para hacer desaparecer las obras del diablo en nuestra vida, para que ya el diablo no gobierne más en nosotros. Para eso apareció el Señor. Primera de Juan 4, 3, 8. Porque dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, si confrontemos nuestra vida a la luz de la Escritura, ¿qué hay en nuestro corazón? A veces hay amargura, a veces hay desobediencia, a veces hay, rencor, a veces hay distracciones, a veces nos enfocamos en las cosas de aquí de la tierra más que en las cosas celestiales. Toda nuestra vida está enfocada en lo terrenal y nada de celestial. Entonces dice la Biblia, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Miren, no podemos pecar porque somos nacidos de Dios. Somos nacidos de Dios. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, dice el versículo 6. Entonces la desobediencia es algo tremendo. La desobediencia trae juicio y castigo. La desobediencia trae juicio y castigo. Y viene la ira de Dios y el castigo para los que le desobedecen. Porque no obedecemos a Dios. Nosotros vivimos de tal manera y creemos, bueno, así como estoy viviendo está bien. Y a veces no nos damos cuenta de las cosas porque no leemos la Biblia. Porque no leemos la Biblia. Si leyéramos la Biblia nos damos cuenta de muchas cosas importantes que dice en la palabra del Señor.
Por eso dice claramente la palabra y dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Para eso apareció Dios, dice el versículo 5. Para eso apareció Dios, para quitar nuestros pecados, porque en Él no hay pecado. Todo aquel que permanece en Él no peca. Mire, todo aquel que verdaderamente es hijo de Dios no peca. Entonces, ¿qué somos nosotros muchas veces cuando nosotros pecamos? No hemos nacido de nuevo, o no obedecemos la palabra, o somos aquellos hijos de desobediencia que dice Colosenses 3:5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, y eso es lo que no sale de nosotros. Nosotros ya hemos recibido al Señor Jesucristo, pero vivimos todavía viendo al mundo, deseando las cosas del mundo, como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió del pueblo, no salió de su corazón. Y por eso anhelaban aquellas cosas. No se conformaban con lo que Dios les daba, el maná. No, nosotros queremos aquellas ollas de carne que nos daban allá, dice aquellos. Las frutas, todos los tomates, todo lo de allá de Egipto. Aunque estuvieran esclavos. Y luego la gente no se da cuenta que está esclavo. Lo podemos ver ahí cuando el Señor Jesucristo le estaba hablando al pueblo de Israel y le decía, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, decían ellos. Y no se daban cuenta que en ese momento estaban siendo esclavos del pueblo romano. Pero ellos no eran, ellos eran hijos de Abraham, y por lo cual creían que no estaban siendo esclavos. Y muchas veces nos pasa a nosotros que creemos que ya somos hijos de Dios, pero no dejamos del mundo y estamos esclavos del mundo. Estamos ahí viviendo de acuerdo a como el mundo vive. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Dice, y no, nosotros, dice la Biblia, salid en medio de ellas, pueblo mío, dice el Señor, y no os contaminéis. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Vayamos ahí a Efesios 1, sí, Efesios 5, 1 al 8. Vamos a leerlo así rapidito. Efesios capítulo 5, versículo del 1 al 8. Y dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Eso dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice, pero mire, ¿qué nos dice? Que seamos imitadores de Dios. Busquemos en la Biblia cuántas veces pecó Dios. Ni una vez. Ni una vez pecó. Por lo cual, nosotros también no debemos pecar. Nosotros, por lo cual, también debemos vivir esa vida de santidad. Cuando el Señor dice, sed pues santos, porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Basta con un versículo que nosotros entendamos que está la palabra y aferrémonos a ese versículo. Aferrémonos a ese versículo. Y dice, mire cómo dice el versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes acciones de gracia. Sino antes acciones de gracia, dice. Miren, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Ni necedades, y a veces caemos en necedades, porque sabéis esto, dice. Mire, ¿lo sabemos o no lo sabemos? Mire qué dice la palabra del Señor. Y si no lo sabemos, hoy es día que lo sepamos. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra
tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dice, mire, nadie nos engañe, nadie tome como cosa así muy simple la palabra de Dios, sino tengámoslo muy presente. Yo no sé si a ustedes le han aparecido, ustedes que son muy de redes sociales, en YouTube aparece, no me recuerdo cómo se llama, una serie que está pasando, de donde pues ahora con la inteligencia artificial, que pasan ahí y entonces llegan las personas delante de Cristo y le dice, Señor, mi nombre está escrito ahí en el libro de la vida, y es que yo hice tal cosa, hice tal o tal, y dice el Señor, no está escrito tu nombre. Y a veces creemos nosotros que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, y no va a estar inscrito en el libro de la vida. Por eso dice claramente el Señor cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y yo me he puesto a pensar con esos videos, mis hijos lo ven y yo les digo, mira, si no le ponemos importancia a las cosas de Dios, nosotros podemos estar engañados y sí, mi nombre está escrito allá porque a la vez voy a la iglesia, porque yo canto, porque yo levanto mis manos, pero eso no quiere decir que eres cristiano. Porque la Biblia dice que el diablo cree en Dios. La Biblia lo dice claro. Y crees en el Señor. Bien haces, dice, bien haces que crees en Él. El diablo cree y tiembla. Pero nosotros tenemos que ser diferentes al mundo. Nosotros tenemos que apartarnos. Nosotros tenemos que vivir una vida santa. Hay cosas que a veces nos molestan en nuestro diario vivir, pero nosotros tenemos que ser capaces de que esa paz que el Señor ha puesto en nosotros no nos venga el diablo a quitarla. Que ninguna raíz de amargura brote en nosotros, porque si una raíz de amargura brota en mí, yo les voy a contaminar mi amargura. Y si ustedes tienen una raíz de amargura, ustedes nos van a contaminar porque somos el cuerpo de Cristo. Por eso dice, ninguna raíz de amargura viva, porque si no nos vamos a contaminar y al final todos enfermos de pecado, porque estamos amargos, no hay esa dulzura de Dios, sino no es amargo. Mire, dice un experimento que hizo un pastor hace tiempo. Dice que le dio unas pulseras a 500 hermanos, y entonces dice que le dijo, póngase la pulsera y vaya anotando cada vez que usted se amargue en el día. Lo anota y se lo cambia de mano, a ver cuántas veces lo cambió de mano. Por un mes. ¿Cuántos creen que pudieron vivir esa vida recta delante de Dios? De los 500 que hizo el experimento. Y se quejaron. 3 personas de 500. 497 no pudieron vivir esa vida, porque nosotros solo quejarnos somos. Y se levantó el primer, hoy es lunes, hay que ir a trabajar. Ya estaba quejando. En vez de darle gracias a Dios y gloria a Dios, Señor, porque eres despertado, bendito sea tu nombre. Hoy me levanto y voy. No, hoy me levanté con el pie izquierdo y si ya empezamos. Se levanta y se dale la vuelta a la cama y se levanta con el pie derecho. Va a ser igual su vida si usted no está enfocado en Dios. Entonces nosotros tenemos que darle prioridad a Dios en todo el sentido de la palabra, para que nuestra vida no vea las cosas del mundo. Si yo veo a alguien que está ahí en la calle besuqueando, es normal, digo yo, bueno, yo también lo voy a hacer. Eso no es así. Nosotros somos hijos de Dios. Por eso Él nos dice, sed santos, porque yo soy santo. Por eso dice el versículo, no seáis pues partícipes con ellos, dice el versículo 7 de Efesios 5, 7, no seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces las consecuencias del pecado, las consecuencias de la desobediencia es la separación del pecado. Las consecuencias de la desobediencia es que vamos a ir a la muerte eterna si no nos ponemos firmes con Dios.
Es que entonces ya vienen las maldiciones que vimos hace 8 días. Ya vienen las maldiciones que dice ahí en Deuteronomios capítulo 28, versículo 15 en adelante me aparece. ¿Y a mí por qué me está pasando esto? ¿Y por qué lo otro? Y es que yo voy a la iglesia, pero es que vamos a la iglesia, pero no cambiamos nuestra manera de vivir. Hay algo, hay un rencor, hay algo que nos desequilibra de nuestra vida espiritual, que tiene que estar firme con el Señor. Si nosotros nos enojamos, perdemos, porque no somos capaces de enojarnos como el Señor Jesucristo por la santidad. El Señor Jesucristo se enojaba, pero Él no hubo engaño en su boca, y Él se enojaba por las cosas de Dios, y Él no tenía, como decimos nosotros así, en nuestro lenguaje terrenal, pelos en la lengua para llamarle a los fariseos y a los escribas hipócritas. Porque es que de verdad eran así. Ellos dicen que así recorrían mar y tierra para ser un prosélito, para ser un discípulo, y cada vez que hacían un discípulo, lo hacían doblemente hijo del infierno. Ellos no pasaban ni dejaban pasar, y ellos eran los que rechazaban al Señor Jesucristo. Los que sabían la Escritura eran los que rechazaban al Señor Jesucristo. Por eso tanto confrontó el Señor Jesucristo a ellos, y ellos querían confrontar a Jesucristo. Y al final fueron ellos, pero era la voluntad de Dios también, para que el Señor Jesucristo muriera. Era la voluntad de Dios. Pero nosotros tenemos la Escritura en la mano y no la leemos, y por eso dice Oseas 4:6 que mi pueblo pereció por causa de que no conocemos la palabra. ¿Cuánta palabra conocemos nosotros? ¿Cuánta palabra conocemos? Miren, vamos a ver, bueno, no va a dar tiempo. Vamos a ver unos ejemplos bíblicos de la gente que desobedeció al Señor, que Dios lo puso en la obra de Dios, pero desobedecieron. Uno fue Saúl. ¿Qué hizo Saúl? Vamos a 1 de Samuel capítulo 15. Dice que ahí resume la desobediencia de Saúl, del rey Saúl, al no destruir por completo a Amalek, porque la orden de Dios, cuando digo ve aquel reino y destrúyelo por completo, porque Amalek había opuesto al pueblo de Israel. Entonces el Señor le dijo a Saúl, ve y destrúyelos por completo. Pero ¿qué hizo Saúl? Perdonó al rey Agab y a lo mejor de su ganado. De repente viene el profeta Samuel y le dice, ¿y todo eso que oigo yo de esas bullas de animales que están gritando ahí, qué son? Entonces dice Saúl, no, es que yo los traje es que eso los cogieron los soldados. Pero ¿para qué los trajiste? No era la orden que destruyeras al pueblo y a todos, sí, pero es que se lo traje yo para ofrendar al Señor. Cuando la orden era muerte a todo. Y ahí desobedeció, lo que lleva a que a Dios lo rechace como rey, porque se lo profetizó Samuel, que el reino pasaría a otro hombre por desobediencia de Saúl. Saúl, si hubiese obedecido, hubiese hecho tal cual Dios le había ordenado, pues sin duda hubiera seguido como rey. Jonatán hubiese sido como rey, pero como desobedeció. Ahí lo podemos ver, si quieren léanlo. Léanlo, 1 Samuel capítulo 15. Lo leemos así rapidito, lo vemos esto hoy y ahí con esto terminamos. 1 Samuel capítulo 15. Dice la palabra del Señor. Mire, vamos a leer el versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré a lo que hizo Amalek a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía por Egipto. Ve pues, le dice, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún de los pechos vacas, ovejas, camellos y asnos y todo. Y Saúl convocó, dice,
Saúl convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 de hombres de Judá. Y vino Saúl a la ciudad de Amalek y puso emboscada. Miremos en el versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agab. Mire, ¿cuál era en el versículo 3? Mata a todos. ¿Qué dice el versículo 9? Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agab y a lo mejor de las ovejas del ganado y mayor de los animales engordados y de los carneros y todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, y se ha apresurado y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Miren qué tremendo. Y miren qué dice el versículo 22. Dice la escritura: y dijo Samuel: se complace Jehová tanto en holocaustos de víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. ¿En qué se complace Jehová? ¿En qué se complace? Dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Ciertamente, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Si la orden fue esa tuvo que haber hecho David. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Saúl se rebeló contra Dios y dijo: no, estos están buenos, estos carneros, estas vacas, yo me los llevo para allá, para mí. Y cuando llegó Samuel, le dijo: no, es que los trajeron para sacrificio a Dios, pero Dios no quiere sacrificio. Por eso dice: se complace tanto Jehová en holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Si nosotros desechamos la palabra de Dios, Él nos desecha del cielo. Así de fácil. Si nosotros no obedecemos la palabra del Señor, el Señor nos desecha. El mandato divino fue de Samuel a Saúl: destruir totalmente a Amalek, gente, animales, posesiones, en juicio por el ataque a Israel de la salida de Egipto. La desobediencia de Saúl, ¿cuál fue? Derrotó a Amalek, pero perdonó la vida del rey Agab, y se apropió de lo mejor del ganado y del botín, destruyendo solo lo más vil. Lo que no le servía, eso lo destruyó. La confrontación de Samuel. Samuel confrontó a Saúl, quien justificaba la retención del ganado como sacrificio a Jehová por culpa del pecado. ¿Y qué pasó? Samuel le dice que la obediencia es superior a los holocaustos y que Dios lo rechaza como rey por su rebeldía, desgarrando el reino para dárselo a otro, y se lo dio a David. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Dios, aunque también vemos que David falló. Entonces vemos aquí que Saúl admite su pecado por miedo, pero Samuel le dice la verdad en su cara, y Samuel se marcha y nunca más le vuelve a ver, y eso simboliza el fin del favor divino de Dios que tenía sobre Saúl. Samuel se marcha, nunca más le vuelve a ver Saúl, y eso significó que ahí el reino fue partido en dos. Así que nosotros, queridos hermanos, obedezcamos a Dios. Obedezcamos a Dios. Pase lo que pase a nuestro alrededor. No nos ensorbezcamos, sino al contrario, seamos humildes.
Pase lo que pase, es que eso me molesta. Señor, yo te quiero agradar a ti. Yo te prefiero agradarte a ti. Yo sé que eso me puede molestar, pero eso rompe mi relación contigo. Y eso ya no voy a tener esa relación íntima contigo. Yo quiero esa paz, como dice tu palabra. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Otra, ¿saben quién fue otro que desobedeció? La esposa de Lot, la mujer de Lot. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? ¿Cuál era el mandamiento? Que no miran atrás. ¿Y qué hizo? Mirar atrás. ¿Y qué se convirtió? En una estatua. En una estatua de sal. ¿Qué le pasó a Sansón? Ya luego lo vamos a ver mañana. ¿Qué le pasó a Sansón? ¿Cuál era el mandamiento? Perdió su fuerza porque le dijo la verdad a Dalila del secreto de su Pero fuerza. le dijo la verdad porque se metió con una mujer que no era del reino de Israel. Es como que, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Yo me caso con una persona que no conoce a Dios y yo conozco a Dios. ¿Cómo creen que me va a ir? De maravilla, ¿verdad? No, el diablo. ¿Qué relación tiene el diablo con Dios? Ninguna. No, pero es que me gusta y es bonita, pero no tiene a Cristo en su corazón. Sí, pero es que dice que me ama. Dalila le dijo que amaba a Sansón. ¿Y qué pasó? No lo traicionó. No le cortó las trenzas. Y no por Dalila murió Sansón. Y Sansón por no obedecer. Porque el mandamiento era solo entre el pueblo. Es como Dios nos dice, cásense solo entre el pueblo de Dios. Busquen una mujer, aunque sea de otra iglesia, pero que conozca al Señor, ¿no? Porque no hay muchas iglesias, solo hay una. Aquí hay la iglesia santa. Que si hay otra comunidad de fe que se congrega por allá, es que de allá me gusta, pues vale. Pero conoce a Dios, sí, vale, pues no pasa nada. No, pero es que yo voy ahí en la que allá la encontré en la discoteca. Ahí vas para el infierno. Y eso le pasó a Saúl, eso le pasó a Sansón. Y el pueblo de Israel en el desierto experimentaron graves consecuencias por su desobediencia. Mire, ya lo miraremos más adelante. Solo se los adelanto. El Señor nos dice, sed santos, porque yo soy santo, toda vuestra manera de vivir. Sed santos, apréndalo. Sed santos, porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Eso es lo que quiere el Señor, que le agrademos. No nos dejemos engañar, no nos dejemos guiar por cosas terrenales, sino, Señor, lo que voy a hacer, ¿te agrada? ¿Qué dice la Biblia? Todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre. Si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y si ahí no hay alabanza, pues me aparto, lo dejo, lo tiro, porque eso no va a honrar al Señor. Eso más bien va a deshonrar al Señor y va a decir, tú eres cristiano, mira lo que haces. Tú eres cristiano, mira cómo hablas. Tú eres cristiano, mira tu forma de vivir. Y luego me estás invitando a mí a la iglesia. Yo estoy bien así como estoy. Nosotros somos como los fariseos, que le cerramos las puertas a aquellos que quizá quieren venir al Señor, pero con nuestra actitud nosotros los mandamos al infierno. Y luego su sangre de ellos caerá sobre nosotros. Por eso nosotros tenemos que dar fruto. Allá afuera, no aquí adentro. Porque adentro todos, aleluya, ahí cerramos nuestros ojos y parece que viene. Pero ya cuando salimos de aquí, es que realmente somos los que somos. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos, que Dios les bendiga y que la paz de Dios esté en sus corazones. Dele aplausos.